Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 29 de septiembre del 2021. El día de hoy estaremos platicando un nuevo cuento sobre la cadena de valor de Porter, con un poquito más de detalle para que se pueda entender un poquito mejor. Pero antes de eso, tomemos la asistencia del día. Empezamos con Acosta. Presente. Aparicio. Arbizu. Presente. Alcázar. Presente. Calderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón. García. Presente. Garza. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hernández. Presente. Ibarra. López. Presente, profe. Martínez. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. Presente. Moreno. Presente. Núñez. Presente. Lazarán. Presente. Riva. Presente. Pineda. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Uresti. Presente, Oresti. Ok. Vázquez. Presente. Zúñiga. Presente. Me comentaban que alguien tenía problemas. A ver. Natalia. Ya faltó Escandón. Ahí está, gracias. Y falta también Ibarra. Bien. Ahora sí vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Bien, como platicamos en la sesión de ayer, existe una herramienta de gestión administrativa que se denomina cadena de valor. Sin embargo, me parece que no queda del todo claro cómo entramos a ese tema, por eso me permití hacer como que una entrada un poquito mejor para que se alcance a percibir de mejor forma. Primero, recordemos que la administración estratégica se puede representar a través de este modelo. Este modelo que incluye 3 etapas: la formulación de la estrategia, la implementación de dicha estrategia y la evaluación. ¿Okay? Son las 3 etapas básicas de la administración estratégica que ya hemos repetido y visto en distintas ocasiones. Pues bueno, dentro de la primera etapa, dentro de la formulación, ya hemos platicado que básicamente se incluyen 3 actividades o 3 procesos. El primero, constituir la filosofía de la empresa, construirla y constituirla, de manera que podamos generar una misión organizacional, una visión empresarial, una serie de valores institucionales e incluso podemos incluir también aquí los objetivos a largo plazo que persigue nuestra empresa, nuestra organización. Entonces la filosofía viene a ser ese punto de partida. Si la organización cuenta con una buena filosofía, ¿qué es lo que sucede? Que va a obtener un buen rumbo, un buen camino, una buena dirección por la cual seguir. ¿Okay? Tal como lo hemos comentado en días previos, la filosofía es fundamental, es uno de los pilares que tiene cada empresa.
Partiendo de allí, empezamos después, ahora sí, a identificar cada elemento que tenemos en el contexto de la empresa. Y eso es en la etapa o en la fase o en el proceso de diagnóstico. ¿Okay? De aquí es de donde realmente nace todo lo demás. La filosofía obviamente viene a soportar todo, viene a ser ese pilar. Pero la primera parte, más allá de eso, es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas empresas ya cuentan con filosofía. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, su filosofía está bien formada. Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar con mayor fuerza es el diagnóstico. De hecho, técnicamente, en la práctica, el diagnóstico incluye también revisar si la filosofía está bien o está mal. Pero bueno, eso ya lo verán en la práctica. Bien. El diagnóstico contempla dos tipos de auditorías o dos tipos de evaluaciones. Una auditoría externa que se dirige específicamente a los factores que la empresa no puede controlar. Y una auditoría interna referente a aquellos puntos o factores que la empresa tiene en su interior. ¿Okay? Primero vamos a platicar rápidamente sobre la auditoría externa. Ya hemos comentado algunos temas relacionados con esto. Ya hemos dicho que la auditoría externa tiene principalmente dos tipos de factores. Factores positivos y factores negativos. ¿Okay? De hecho, tienen un nombre en específico dentro de la gestión administrativa. ¿Recuerdan cuáles son esos nombres? ¿Cómo se llaman los factores externos a una empresa que pueden ser positivos o negativos? Acosta. Las oportunidades. Las oportunidades, ese es uno. ¿Cuál es el otro? Y las amenazas. Las oportunidades y las amenazas, es correcto. Como bien lo comenta Acosta, toda empresa tiene factores externos que pueden ser positivos y los denominamos oportunidades. Pero también toda empresa tiene elementos negativos, elementos fuera de su control que la pueden impactar de forma mala. Y esos son las amenazas, ¿vale? Es muy curioso, por ejemplo, cómo siempre desarrollamos este tipo de análisis para ver qué cosas existen afuera que podemos aprovechar, o sea, oportunidades, y qué cosas nos pueden atacar, que son amenazas. Y sin embargo, prácticamente nunca en los últimos 10 años, bueno, 6 años que tengo dando clase y 15 años más o menos que tengo desarrollando este tipo de planeación, nunca había considerado dentro de las amenazas a una pandemia. Y sin embargo, es de lo único que se ha hablado en los últimos 2 años, o año y medio. Entonces, hay que tomar en cuenta todo lo que podamos y todo lo que sepamos del contexto para identificar factores externos negativos como las amenazas y factores externos positivos como las oportunidades. Ya platicamos un poquito más de esto en clases pasadas. Después lo ahondaremos un poquito más. Pero bien, además de los factores externos o de la auditoría externa que se dedica a encontrar esos factores, tenemos después la auditoría interna o la evaluación interna o el diagnóstico interno. Y esto consiste en identificar factores positivos y negativos también, pero en este caso dentro de la empresa, por eso se llama auditoría interna. Entonces, si los que están afuera de la empresa los denominamos oportunidades y amenazas, ¿cómo les llamamos a los que están adentro? Vamos con Uresti. Debilidades y fortalezas. Debilidades y fortalezas, es correcto. ¿Y cómo sabemos cuándo es debilidad y cuándo es fortaleza, García? Pues la debilidad es lo que pues afecta negativamente a la empresa, pero de manera interna. Y la fortaleza, pues lo que afecta positivamente, lo que la empresa puede brindar y saber que pues, o sea, está en pues, ¿cómo puedo llamarlo?
pues sí, o sea, no hay otra palabra más que, pues sí, afectar positivamente. Que lo afecta positivamente. Bien. Frida. Pues las fortalezas son como aquellos puntos que te hacen diferente a los demás o que tienes como, se puede decir como atributos. Y en las debilidades pues son aquellas cosas que no te hacen pues ser así, o sea, pues sí son cosas que te faltan o que no eres tan fuerte en ciertas cosas. Bien, es correcto. En este caso vamos a dejarlo un poquito más claro. Las fortalezas vienen a ser aquellos elementos, como bien comentaba Frida hace un momento, que tú tienes control sobre ellos a tal grado que te pueden generar ventajas competitivas. ¿Ok? Es decir, tienes la posibilidad de identificar qué elementos tienes que son fuertes, que te impactan de manera positiva, como decía Juliana hace rato, y que por ende se pueden convertir en ventajas. Cosas que quizá la competencia no tiene, o que sí tiene, pero que tú lo haces mejor. ¿Vale? Esas serían las fortalezas, mientras que las debilidades, como bien comentaban sus compañeras, tienden a brindar aspectos que tú podrías controlar y sin embargo no lo has hecho tan bien. ¿Por qué? Porque te están impactando de manera negativa. Son cosas que te hacen falta, son cosas que tienes en menor medida. Decíamos hace un momento, una fortaleza puede representar una ventaja competitiva porque tú lo haces mejor que tu competencia. Bueno, la competencia entonces tendría una debilidad en lo que tú tienes fortaleza. ¿Me explico? En este caso, los factores internos, en la mayoría de las ocasiones, son controlables por la organización. Es decir, tú tienes la posibilidad de modificarlos para que sean cosas positivas. Todas tus debilidades las podrías convertir a fortalezas eventualmente. Aunque también tus fortalezas podrían convertirse en debilidades si es que las descuidas. En todo caso, me parece que más o menos se entiende, ¿no? Los factores externos tú no los puedes controlar, pero sí los puedes aprovechar o contraatacarlos. Y los factores internos tú sí los puedes controlar. Convertir las fortalezas en ventajas y convertir las debilidades en fortalezas. ¿Ok? Bien, dicho esto, a lo que nos vamos a enfocar principalmente en esta segunda unidad es precisamente en ese diagnóstico. Un diagnóstico que después nos permite generar iniciativas estratégicas y que posteriormente nos permitirá construir una estrategia completa. Podríamos definir de manera un poquito más clara la auditoría interna de esta forma, un análisis o una evaluación de las actividades que se realizan dentro de la empresa, de tal manera que podamos identificar, como ya lo decíamos, las fortalezas y las debilidades. ¿Ok? Evaluación de las actividades que se hacen dentro de la empresa para poder identificar fortalezas y debilidades. O el análisis de las actividades que se realizan dentro de la organización de manera que se puedan identificar los principales factores positivos y negativos con los que cuentan. Es lo mismo. En este caso, es importante aclarar también que la auditoría interna tiene diferentes enfoques. Una auditoría como tal, si lo vemos desde la perspectiva contable o financiera, tiene un sentido mucho más de evaluación para corrección de cosas. Una auditoría de la calidad va orientada hacia el área de producción para identificar qué tan bien o qué tan mal se están generando los productos o qué tan bueno o malo es el desempeño. Y así podríamos hacer auditorías por cada área, que sería distinto. Desde nuestra perspectiva, la auditoría interna contempla el análisis de todas las actividades de la organización para saber qué se hace bien y qué se hace mal. Para proceder entonces a realizar nuestra auditoría, necesitamos de 3 elementos. Número 1, realizar una auditoría por departamentos. Y en este caso se refiere a irnos área por área dentro de la empresa para saber cómo le está yendo. ¿Qué tan bien o qué tan mal están haciendo las cosas? De manera que podamos identificar esas fortalezas y esas debilidades. ¿Ok? Imaginemos, por ejemplo, que realizamos esta auditoría por departamentos dentro del departamento de producción. Algo sencillo de identificar. Y resulta que cuando yo estoy haciendo mi auditoría,
bueno, primero, una auditoría tiene que ver con la identificación de puntos concretos o preguntas que nos permiten saber qué tan mal se está haciendo. ¿Okay? Partiendo de eso, voy con mi hojita o con mi tablet o con mi celular, checando cada pregunta junto con el jefe de producción o junto con los trabajadores de esa área. Y me doy cuenta, por ejemplo, que un trabajador está utilizando cinta aislante, de esta cinta negra, para un producto que se utiliza normalmente y así es como se debe de hacer. Sin embargo, me doy cuenta que ese trabajador, en los últimos 10 minutos que yo he estado parado en esa área, ha utilizado más de 50 cintas aislantes, lo cual se me hace bastante extraño porque no ha hecho tantos productos. Entonces, lo que puedo hacer es acercarme e identificar qué es lo que está sucediendo. Me fijo entonces que sí, esta persona ha utilizado muchas cintas aislantes y esto tiene que ver con que una vez que utiliza una cinta para un producto, la pone a un lado. Después viene otro producto, saca una cinta nueva, la utiliza y después la pone a un lado. Básicamente como si la cinta que sobrara ya no se pudiera utilizar, como si fuera merma. Después me doy cuenta, él no me está viendo, que toma esas cintas que ya fueron usadas solamente una vez y las mete a una bolsa. Posteriormente esa bolsa se va en su mochila y su mochila se va con él fuera de la empresa. Básicamente ese trabajador nos está robando cinta aislante. Después me doy cuenta que hay una persona afuera de Walmart con una mochila vendiendo cinta de aislar negra. Muy barata, casualmente. ¿Qué sucede ahí? Tenemos un gran problema. Eso es una situación real que sucedió o que sigue sucediendo, de hecho, en Aptiv, anteriormente llamada Delphi, y lo cual representaba pérdidas realmente millonarias para la empresa. Al momento de que se realizó una auditoría interna, similar a eso que les comento, se identificó lo que estaba sucediendo y pues se limitaron los recursos para que no hubiera este tipo de problemáticas. A final de cuentas, pues bueno, eso lo debemos incluir en nuestro análisis. Es una gran debilidad. ¿Cuál es la debilidad en este caso? ¿Cuál podrían considerar ustedes que se trata de la debilidad en este proceso de robo hormiga? Vamos con García. Pues en este caso, en el ejemplo que ustedes están diciendo, creo que sería la falta de valores de sus empleados, o sea, serían las debilidades que hay dentro de ese departamento, pues se necesita, pues sí, hacer un diagnóstico para poder cambiar eso. Ok, falta de valores, falta de ética, podríamos decirlo bien. Ronaldo. Bueno, aparte de lo que mi compañera comentó, de los valores, podría ser de que la cinta, que se está utilizando mucho, es un gasto, porque como está utilizando una cinta por producto, se va generando un gasto y ya se convierte en una debilidad. Ok, un gasto excesivo dentro de materiales que se utilizan en el área de producción. Puede ser, puede ser. Sin embargo, también hay que considerar que el problema raíz de eso que comenta Ronaldo es posiblemente la falta de valores del trabajador. Sin embargo, vamos a ver, nosotros como empresa podemos controlar la falta de valores de ese trabajador. Hasta cierto punto sí, porque nosotros lo contratamos y tal vez deberíamos de mejorar nuestros procesos de reclutamiento. ¿Ok? Ese es un tema que podría ser. Y esa podría convertirse en una posible estrategia en el futuro. Mejorar o el mejoramiento de los procesos de reclutamiento de la empresa, tomando una perspectiva de valores institucionales. Y hacerles algún tipo de examen psicométrico en el cual identifiquemos
o tratemos de identificar cuáles trabajadores tienen conductas aceptables y cuáles no y demás. Pero también lo podemos ver desde otra perspectiva, desde una perspectiva quizá más negativa, en la cual consideramos que no es posible obtener todos los trabajadores con una misma filosofía ética, moral o valores. Y esto es mejorar los procesos de calidad, mejorar los procesos de supervisión. Eso sí es algo que puedo controlar de forma inmediata. Porque ¿qué sucede si yo despido a ese trabajador que se estaba robando la cinta? Obviamente lo voy a tener que hacer. O le tendré que aplicar algún castigo, algún tema disciplinario. Pero si lo despido, entonces voy a tener que contratar a un nuevo trabajador. ¿Y qué implica el contratar un nuevo trabajador? Muchas actividades, sí, pero principalmente significa que voy a perder tiempo porque me falta un trabajador. Y si yo pierdo tiempo en una empresa industrial de ese tipo, lo que va a suceder es que estoy perdiendo dinero. ¿Ok? Al final de cuentas me va a salir más barato que el trabajador lo siga a que despedirlo y reclutar a alguien más. Entonces, si en lugar de despedirlo y contratar a alguien más, yo mejorara mis procesos de supervisión, yo incluyera, por ejemplo, cámaras de seguridad o una persona que está revisando todos los días y demás, eso me permitiría a mí tener controlado ese problema. Y entonces la debilidad, en este caso, no sería tanto la falta de ética de ese trabajador, sería la falta de supervisión de la empresa. ¿Ok? Entonces, lo podemos ver desde distintas perspectivas, y eso es claro. La falta de valores es una de ellas. El gasto excesivo es otro. La falta de supervisión es otro. Errores en el reclutamiento y selección de personal es otro. Entonces, cada una de estas, incluso los 4, podrían ser debilidades. 4 debilidades que se llevan de la mano. ¿Ok? Entonces, de esa forma lo identificamos. Con un solo detalle de un pequeño departamento, ya obtuvimos 4 debilidades. De eso trata la auditoría por departamentos, identificar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal dentro de cada área. Digamos, por ejemplo, que dentro de esa auditoría también del área de producción, para no irnos solo con lo negativo, nos platica el jefe de producción que en la última semana se ha incrementado en un 5% la cantidad de artículos terminados y que además se han reducido los problemas en cuanto al producto final. Casi todas las empresas tienen este tipo de problema en el cual una vez terminó el producto se dan cuenta de que tiene algún error y entonces ese producto con error se elimina, se saca de la línea. Tal vez un 5% de los productos tienen un error y se sacan. Y en este caso nos dice el jefe de producción que solamente tienen un porcentaje del 0.7%. Es decir, menos de una unidad de cada 100. Vamos a plantearlo desde otra perspectiva. Solamente 7 productos de cada 1000 salen con algún defecto. 7 de cada 1000. Esto es una fortaleza, porque la mayoría de las empresas tienen 10 de cada 1000 o incluso 100 de cada 1000, 1 de cada 10. Estamos hablando entonces de una gran fortaleza. El área de producción tiene una eficiencia mayor. ¿Okay? Entonces, con la auditoría por departamentos, precisamente nos enfocamos a eso, identificar cosas buenas y cosas malas. Después tenemos ahora sí lo que platicamos ayer, la cadena de valor. Y la cadena de valor representa un punto crucial dentro de nuestro análisis de auditoría interna, ya que nos permite saber todas las actividades que se realizan dentro de una organización. Nos permite conocer cuáles son aquellas actividades que son sustantivas o primarias y cuáles son solamente de apoyo. Y ojo, digo solamente entre comillas, porque ese solamente significa una gran capacidad para poder soportar a las primarias. Ahorita nos enfocamos en ello para verlo de nueva cuenta. Y una vez que tenemos estos dos, podemos ahora sí conjuntar todas las fortalezas que obtuve
en los puntos anteriores, pero también todas las debilidades. Y me voy a encargar de estudiar concretamente esos factores, considerándolos como positivos o negativos, a través de una herramienta que se denomina matriz de evaluación de factores internos. ¿Okay? Una MEFI o una matriz EFI, que lo estaremos viendo un poquito más adelante. Bien, enfoquémonos en la cadena de valor, que a mi parecer es lo primero que deberíamos de hacer en cualquier empresa. Realizar un análisis de cadena de valor o identificar los eslabones que se integran dentro de una cadena de valor. ¿Cómo podemos definir esto? Ya ayer lo platicábamos, pero aquí vamos a dar una definición un poquito más concreta. La cadena de valor podemos plantearla como la relación que existe entre las distintas actividades que se desarrollan en una empresa y que permiten aportar valor al producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. La relación que existe entre todas las actividades. Y por eso se llama cadena, porque cada actividad es un eslabón, ¿ok? Y lo que nosotros queremos identificar es cómo se conjuntan, cómo se relacionan o cómo se unen esas actividades desde que llega la materia prima hasta después de vender el producto. Desde que llega la materia prima hasta que le vamos a ir a dar mantenimiento o que vamos a instalar el producto de nuestro cliente. ¿Ok? A eso se refiere una cadena de valor dentro de una empresa. Ojo, que también existen otros conceptos de cadena de valor más relacionados con la parte logística o más relacionados con la parte de la cadena de suministro. No son lo mismo, son cosas distintas. ¿Okay? Se parecen mucho, sí. Ambas o las tres tienen eslabones que se van uniendo, correcto, pero en nuestro caso particular es dentro de la empresa solamente e identifica las actividades primarias y las actividades de soporte. Precisamente estas dos es de lo que vamos a hablar a continuación. Las actividades primarias son las más importantes dentro de una empresa que le aportan valor al producto. Repito, las actividades primarias son aquellas que son de gran importancia para la empresa porque les permite o nos permite brindarle mayor valor a nuestro producto. Entiéndase producto como bien o servicio. Entonces, las actividades primarias incluyen 5, que ya las platicábamos ayer. La logística de entrada, que básicamente implica todos los procesos para que la materia prima o los materiales lleguen a la empresa y cómo van a entrar, cómo se van a empezar a usar, cómo se van a incorporar a la producción. Segundo, las operaciones. Y esto tiene que ver con todos aquellos procesos relacionados con la transformación de un producto. Ya lo platicábamos ayer. Digamos que yo me dedico a la creación o la fabricación de papel higiénico. No recuerdo si vi ese ejemplo con ustedes. Pero bueno, digamos que me dedico a la fabricación de papel higiénico. En mi logística de entrada, yo voy a integrar materiales o materia prima, tal como papel, tal como algodón, tal como algunas otras fibras naturales o sintéticas, dependiendo del tipo de papel. Voy a integrar también plásticos para los empaques, voy a integrar quizá cartón, quizá voy a integrar aromas o aromatizantes y algunos otros elementos que se podrán añadir para la fabricación de mi papel higiénico. Y en las operaciones voy a tomar todos esos materiales y los voy a combinar o los voy a transformar en un rollo de papel higiénico. Y además, todo eso lo voy a poner en un empaque que posteriormente será resguardado. Y aquí ya hablamos de la logística de salida. Una vez que yo ya estoy empaquetando para guardar y después distribuir, ya hablamos de la logística de salida. Esta implica entonces desde que se tiene el producto terminado hasta que se almacena en las bodegas, se pone dentro del inventario o se empieza a distribuir, a comercializar o a vender. Precisamente para vender tenemos esta otra actividad, marketing y ventas, en la cual yo me dedico a realizar actividades de promoción y publicidad, me dedico a que la gente conozca mi producto, conozca los precios, identifique dónde me encuentro para que vaya a adquirir
o que mi fuerza de ventas ofrezca los productos para que ellos puedan comprar, ¿ok? Una vez que ya hice esto, se vende el producto y entonces tenemos servicios adicionales, servicios que yo voy a proveer en el caso de que sea necesario. Podrían ser servicios como de transporte, quizá, el que yo creo un producto, después lo vendo y te lo entrego hasta la puerta de tu casa, o lo entrego hasta tu empresa para que después tú lo revendas o lo que sea. Podrían ser servicios de instalación. Imaginemos una empresa que vende mini splits. En muchas ocasiones la instalación se incluye en el precio o se brinda como un servicio adicional. Mantenimiento, reparación, garantías, etcétera. Todos aquellos servicios que podríamos agregar en este punto. ¿Por qué se denominan entonces actividades primarias estas 5? Si ninguna de ellas es actividad como tal. Bien, lo que hacemos aquí es conjuntar varias actividades. Tanto la logística de entrada tiene muchas actividades como las operaciones integra muchas actividades. No es una sola en cada punto. Implica varias cosas que se hacen en cada etapa. ¿Okay? Digamos, por ejemplo, en marketing y ventas. ¿Qué haces en marketing y ventas? Estamos hablando desde el diseño de materiales publicitarios, estrategias de promoción, la construcción de análisis empresariales para poder identificar la mejor manera de vender, la capacitación de las fuerzas de ventas, el vender como tal. Todas esas son actividades que se hacen en esa actividad primaria. ¿Okay? Entonces, hay que verlo no como una cosa, sino como un conjunto de cosas en cada apartado. Después tenemos las actividades de soporte. Y estas son cosas que se hacen en toda la empresa. Cosas que se desarrollan y que van a ayudar a las primarias. Se denominan actividades de soporte o actividades de apoyo. Y primero tenemos la infraestructura de la empresa. Ya decíamos ayer, la infraestructura de la empresa tiene que ver con la gestión del lugar en el que te encuentras o el que te ubicas, como pueden ser los edificios, instalaciones, locales y demás. Pero además, incluye todos aquellos puntos en los cuales se realiza alguna actividad de planeación, de organización, de dirección, de control, de administración en general. También se integran actividades de contabilidad, actividades de finanzas, etc. Entonces, toda la parte de gestión, toda la parte administrativa se incluye en infraestructura. En este caso estamos hablando entonces de que la administración en dónde se ubica, en la logística, en las operaciones, en el marketing o en los servicios. La administración está ubicada en todo. Entonces, esa actividad de infraestructura apoya a todas las demás. ¿Vale? Después tenemos las de gestión de recursos humanos. Lo mismo, para cada una de las actividades primarias necesitamos personal. Ese personal es administrado, gestionado desde algún punto, que da apoyo a todos los aspectos de las actividades primarias. El desarrollo de tecnología que ya comentábamos ayer y tiene que ver con no necesariamente la creación de maquinarias nuevas o de robots o de cosas electrónicas, no. El desarrollo de tecnología implica la integración de nuevos procesos, nuevos productos, nuevas formas de trabajar y también podría incluir maquinarias y equipo novedoso, sí, pero no es lo único. Todos esos aspectos se incluyen aquí. Finalmente, las adquisiciones o compras que tienen que ver con todas aquellas acciones que realiza la empresa en las cuales, como su nombre lo indica, compra productos, compra materiales, compra espacios publicitarios, adquiere cualquier aspecto que se necesite para la empresa. Imaginemos, por ejemplo, esta fábrica de papel higiénico. Para poder trabajar necesita materia prima. Pero pues no tenemos. Oye, ¿por qué no tenemos? Pues es que nadie la compró. ¿Qué sucede entonces? La actividad primaria de logística de entrada no se puede hacer. Y si no se hace la de logística de entrada, ni operaciones, ni salida, ni ventas, ni servicios pueden actuar. Porque no hay materia prima. ¿Vale? Pues, ¿sabes qué? Si se compró materia prima, todo está muy bien.
Sin embargo, pues no se adquirieron las, ¿cómo se llama esto? El mantenimiento para los equipos. Y pues están fallando. ¿Qué sucede entonces? Que la logística de entrada sí se pudo hacer, pero en operaciones pues ya valió todo, porque las máquinas no están funcionando. Entonces operaciones no se va a poder hacer. Y si no se hace operaciones, lo demás no tiene punto de inicio. Y aquí estamos hablando de compras. No se compró materia prima o no se adquirió el servicio de mantenimiento. Pero lo mismo aplica para cualquier otra actividad de soporte. Oye, lo que pasa es que no hicimos un plan para saber cuántos papeles o cuántos paquetes de papel higiénico necesitamos en este mes. No sabemos. No, pues deja que producción se encargue. Y producción empieza a fabricar y fabricar y fabricar. Hace 200,000 paquetes en un mes. Y de repente llega un cliente y dice, oye, vengo por mis paquetes de papel higiénico. Viene, no sé, Walmart. Vengo por mis 20,000 paquetes de papel higiénico. Ah, lo que pasa es que ya no tenemos. ¿Cómo no? Tenemos un contrato el cual especificaba que yo iba a venir hoy por mis 20,000 paquetes. Sí, mire usted, disculpe, pero ya se nos acabó. Como si estuviéramos en la fila de las tortillas. ¿Me explico? ¿Qué sucede allí? No hubo una buena planeación y por esa mala planeación, que estamos hablando de la actividad de infraestructura de la empresa, no se tuvieron los productos listos para vendérselos a un cliente. Entonces, esa actividad de soporte también es clave para poder realizar las actividades primarias. Si yo hago una buena planeación, voy a tener materiales a tiempo, mis operaciones se van a ejecutar de forma eficiente para poder tener productos en la salida, después se pueden realizar actividades de marketing para vender los productos y finalmente ofrecer servicios adicionales. ¿Okay? Entonces, todo esto se configura en la gráfica que veíamos ayer y que podemos apreciar en este momento. Esto que tenemos en pantalla es la cadena de valor genérica de una empresa. ¿Por qué la llamamos genérica? Porque muchas organizaciones lo plantean así, pero no todas. Hay algunas organizaciones que agregan cosas o que quitan cosas. Ya platicamos ayer. Una empresa industrial contempla estas 5 etapas primarias, mientras que una empresa comercial tal vez no necesite todas ellas. Por ejemplo, una logística de salida tal vez no sea tan necesaria, o las operaciones. Imaginemos la tiendita de la esquina que tienen por sus casas. ¿Tiene logística de entrada? Sí. Digamos que adquiere productos en específico y los va a meter a su tiendita. Esa sería la logística de entrada. Va a Sam's, compra un paquete de 60 sopas Maruchan y las va a acomodar en su negocio. Bueno, la logística de entrada, estaríamos hablando del transporte de esa mercancía, es decir, el señor que viene de Sam's ya después de que los compró, hasta que llega a la empresa, a su negocio, que seguramente será su casa. Y de allí pasa a acomodar el producto en los estantes o en la bodega de su casa. Eso sería logística de salida. En este proceso, entonces, no existen operaciones porque no hay transformación de producto. Solamente entra el producto y se acomoda para su venta. Logística de entrada, logística de salida, sin operaciones. ¿Vale? ¿Qué pasa si además ese señor vende, no sé, digamos, vende bollos o vende bolis o vende congeladas o no sé cómo le llamen cada uno de ustedes? Este producto que integra, no sé, a lo mejor hacer un chocomilk, meterlo en una bolsita y congelarlo y después venderlo. O hacer cuestiones similares. En ese caso, allí ya sí hay proceso de transformación y entonces para ese producto en específico sí habrá ciertas operaciones. Entonces, esto que vemos en pantalla es genérico y se puede transformar de acuerdo a las necesidades de cada empresa. ¿Okay? Vamos a ver cómo funcionaría dentro de un caso en particular.
Esta es una cadena de valor de un fabricante de copiadoras, una empresa que se dedica a fabricar y comercializar copiadoras o impresoras, da lo mismo. ¿Okay? Tenemos las actividades de soporte, que son todas las de arriba. Y si se fijan, la infraestructura está abarcando todo el proceso, porque la infraestructura está siempre, no es como que en ciertas cosas sí, en otras no, no. La infraestructura aplica siempre. Las otras sí pueden variar. Por ejemplo, en administración de recursos humanos, no tenemos nada en logística de entrada. Podríamos, si la empresa necesitara una persona quizá que se dedique a transportar el producto, contrataríamos a una persona y entonces sería reclutamiento y capacitación. Pero como en la mayoría de los casos la empresa no contrata a los transportistas, sino que pertenecen a la empresa de donde viene el producto, pues allí no necesitamos nada. Pero en la parte de operaciones, déjenme ir marcando más o menos. En la parte de operaciones, aquí sí tenemos actividades de gestión de recursos humanos. También tenemos en marketing y ventas y también tenemos en servicio. ¿Okay? En estos casos estamos incluyendo actividades relacionadas con la gestión de recursos humanos. Puede ser reclutamiento solamente, puede ser capacitación, puede ser motivación o puede ser cualquier otra actividad relacionada con recursos humanos que impacte en alguna de mis actividades primarias. En este caso, recursos humanos vemos que aplica para 3 actividades primarias. Vamos a pasar a otra. Digamos, por ejemplo, desarrollo tecnológico. En la logística de entrada me dice esta empresa que ellos han diseñado o se dedican al diseño de un sistema automatizado para que la logística de entrada sea más eficiente. Y esto seguramente tendrá que ver con que desarrollaron una línea de entrada en la cual tú colocas la mercancía que llega y esa misma línea, esa maquinaria, transporta el producto hacia adentro de las instalaciones. Todo de manera automatizada, es decir, requieres pocas personas. Después, en el apartado de operaciones, existe el diseño de componentes, la maquinaria, las pruebas y la administración de la energía. Todo eso se hace aquí. Después, en la logística de salida, hay un sistema de información que me dice cuándo ya salió el producto y si se encuentra en inventario. Después, en marketing, tenemos aspectos de procesos de investigación, procesos de venta, procesos de ayuda técnica. Y finalmente, tenemos manuales y procedimientos para los servicios. En adquisición, pues bueno, compramos servicios de transporte, compramos materiales, energía y otras cosas. Se adquieren también servicios de transporte y otros complementarios en la logística de salida. En marketing y ventas se adquieren espacios publicitarios, suministros, medios y agencias, que les decía espacios publicitarios, e incluso en algunas ocasiones pueden haber refacciones y otros servicios en esta última parte. Si se fijan, todas las de soporte, que son estas de arriba, todas estas impactan a todas estas de acá, que son las primarias. ¿Qué se hace en las primarias? En la primera, en la logística de entrada, hacemos esto, luego esto y esto. Entonces, acabó el tiempo. Mañana continuamos viendo este mapita, ¿vale? Dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Nos vemos. Profe, sí me puso asistencia, es que me salí como 2 o 3 veces por la conexión. Sí, no te preocupes. Ok, nos vemos, profe. Hasta luego.